¿Sabías que hay un pecado que, según Jesús, nunca será perdonado? Es algo tan serio que Él mismo advirtió a sus discípulos y a quienes lo escuchaban acerca de sus consecuencias eternas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31, Jesús declara: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Hoy vamos a profundizar en este tema crucial. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Por qué este pecado es tan grave que no tiene perdón? Y lo más importante, ¿cómo puedes asegurarte de no cometerlo? Te invito a quedarte hasta el final, porque vamos a descubrir juntos qué enseñó Jesús sobre este pecado imperdonable, su relación con nuestra vida espiritual y cómo mantenernos sensibles a la guía del Espíritu Santo. Este es un mensaje que no puedes ignorar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los temas más serios y profundamente discutidos en las Escrituras, y es mencionado directamente por Jesús en varias ocasiones. Este pecado, descrito como imperdonable, ha generado preguntas a lo largo de los siglos. ¿Por qué Jesús lo señaló como algo tan grave? ¿Qué significa realmente? Y lo más importante, ¿cómo puede una persona asegurarse de no caer en este pecado? Para responder, debemos examinar las palabras de Jesús, los contextos en los que habló sobre este tema y el papel del Espíritu Santo en la obra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús dice: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras se repiten en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 28 al 30, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 10. En todas estas ocasiones, Jesús advierte con claridad que este pecado tiene consecuencias eternas y que no hay posibilidad de arrepentimiento o perdón para quien lo cometa. Para entender completamente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, primero debemos observar el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, se describe un momento en el que Jesús había realizado un milagro poderoso. Liberó a un hombre poseído por un espíritu maligno que lo había dejado ciego y mudo. Al verlo, la multitud quedó asombrada y comenzó a preguntar si Jesús podría ser el Mesías prometido. Sin embargo, los fariseos, líderes religiosos que rechazaban a Jesús, dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 24. La acusación de los fariseos era extremadamente grave. Estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo, quien operaba a través de Jesús, al poder de Satanás. En este contexto, Jesús pronunció su advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, dejando claro que este pecado era diferente de otros pecados o blasfemias, incluso aquellas cometidas contra Él mismo, como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? En pocas palabras, es rechazar deliberada y persistentemente la obra del Espíritu Santo, atribuyendo lo que es santo y divino a algo maligno. Es una negación consciente de la verdad y una resistencia intencional al poder de Dios que actúa a través de su Espíritu. Este pecado no es un simple error o una falta de conocimiento. Es una postura de corazón endurecido que se opone a la obra de Dios, aun cuando hay evidencia clara de su poder. El Espíritu Santo tiene un papel central en el plan de salvación. Según el Evangelio de Juan,
capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Es a través de la obra del Espíritu que las personas son llevadas al arrepentimiento y pueden experimentar el nuevo nacimiento. Jesús explicó a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, resistir o rechazar al Espíritu Santo es rechazar el único medio por el cual una persona puede ser transformada y reconciliada con Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, tal como se presenta en las Escrituras, no es un acto impulsivo o una palabra dicha por ignorancia. Es una decisión consciente y repetida de rechazar la verdad divina. Los fariseos, al ver los milagros de Jesús, no solo negaron que fueran de Dios, sino que también los atribuyeron al poder demoníaco. Este nivel de rechazo y dureza de corazón los llevó a un punto de no retorno. Su blasfemia contra el Espíritu Santo no era simplemente una falta de fe momentánea, sino una rebelión intencional contra la obra de Dios. Es importante señalar que Jesús también distingue entre los pecados contra Él y los pecados contra el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32, Jesús afirma que cualquiera que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero no así quien hable contra el Espíritu Santo. Esto no significa que Jesús sea menos importante, sino que el pecado contra el Espíritu Santo tiene un impacto diferente, porque este es quien obra directamente en los corazones humanos para revelar la verdad y conducir al arrepentimiento. Resistir esa obra equivale a rechazar la única vía de salvación. Algunos pueden preguntarse si han cometido este pecado y si es posible recuperarse de él. Es fundamental entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que una persona comete accidentalmente. Si alguien siente remordimiento, preocupación o temor de haber cometido este pecado, eso es evidencia de que el Espíritu Santo sigue obrando en su vida, llamándolos al arrepentimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo, tal como se describe en la Biblia, es un rechazo continuo y deliberado, no un momento de duda o pecado ocasional. Otro aspecto crucial para comprender este pecado es que no se limita a los tiempos de Jesús. Hoy en día, la blasfemia contra el Espíritu Santo puede manifestarse cuando las personas rechazan conscientemente el Evangelio, atribuyen la obra de Dios a fuerzas malignas o endurecen su corazón contra la verdad divina. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27, se advierte: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto no significa que cualquier pecado, después de conocer la verdad, sea imperdonable, sino que un rechazo constante y deliberado de la verdad deja a la persona sin esperanza de redención. El apóstol Pablo también advirtió sobre los peligros de resistir al Espíritu Santo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dijo: no apaguéis al Espíritu. Resistir o apagar al Espíritu Santo puede llevar a un camino de endurecimiento espiritual que culmina en la blasfemia contra Él. Para evitar caer en este pecado, es esencial vivir en humildad, depender de la gracia de Dios y buscar constantemente la guía del Espíritu Santo. La oración, el estudio de la palabra y la obediencia son herramientas clave para mantener el corazón sensible a su obra. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, en esencia, la decisión final y deliberada de rechazar a Dios. Es un recordatorio solemne de la importancia de mantenernos abiertos a su voz y de no permitir que la dureza de corazón nos separe de su gracia. Las palabras de Jesús son claras. Este pecado tiene consecuencias eternas y debemos tomarlo con la seriedad que merece.
La pregunta de por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable ha inquietado a muchas personas a lo largo de la historia. Para comprender esto plenamente, debemos examinar lo que Jesús enseñó en los Evangelios y cómo este pecado se diferencia de otros, que pueden ser perdonados. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29, Jesús dijo: «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». Estas palabras establecen una distinción clara. Hay un límite espiritual que, una vez cruzado, cierra la puerta al perdón. La razón principal por la que este pecado es imperdonable radica en la naturaleza misma del Espíritu Santo y su papel en la obra de salvación. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo explica el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Es a través de la acción del Espíritu Santo que una persona puede reconocer su pecado, arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Si alguien rechaza deliberada y conscientemente la obra del Espíritu Santo, está cerrando la única vía que lleva al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere a palabras pronunciadas por ignorancia o a un momento de duda. Este pecado es un rechazo intencional, persistente y definitivo a la verdad de Dios. En el contexto de Mateo capítulo 12, versículos 22 al 32, Jesús estaba respondiendo a los fariseos, quienes atribuían sus milagros al poder de Satanás. A pesar de ser testigos de la obra divina, eligieron endurecer sus corazones y atribuir el poder de Dios al maligno. Este acto no solo demuestra incredulidad, sino también una rebelión consciente contra la luz de la verdad. El escritor de la carta a los Hebreos también aborda un concepto relacionado cuando dice: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio». Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Este pasaje describe una actitud de rechazo deliberado después de haber experimentado la obra del Espíritu Santo. Es importante destacar que el pecado imperdonable no ocurre por accidente. Muchas personas temen haber cometido este pecado, pero el hecho de estar preocupadas por su relación con Dios y sentir arrepentimiento es una señal de que el Espíritu Santo aún está obrando en sus corazones. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una postura de rechazo intencional y continuo, no un momento aislado de debilidad. Otro aspecto fundamental es que este pecado muestra una condición espiritual de extrema dureza de corazón. En el libro de Zacarías, capítulo 7, versículos 11 y 12, se describe a personas que rehusaron escuchar, volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso enviaba por su Espíritu. Este endurecimiento lleva a un estado en el que la persona ya no responde a la voz de Dios ni busca el arrepentimiento. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que rechazaron la obra de Dios en diferentes formas. Sin embargo, no todos estos rechazos equivalen a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo persiguió a los cristianos antes de su conversión, pero lo hizo por ignorancia, como él mismo admite en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. La diferencia clave es que Pablo no rechazó deliberadamente al Espíritu Santo después de conocer la verdad. Jesús también advirtió que el Espíritu Santo es quien da testimonio de la verdad y guía a los creyentes hacia toda la verdad.
En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando una persona rechaza esta guía y atribuye la obra de Dios al mal, está rechazando la única fuente de luz espiritual. Además, el pecado imperdonable resalta la gravedad de atribuir la obra de Dios a Satanás. En el contexto de Mateo capítulo 12, los fariseos no solo rechazaron a Jesús, sino que también tergiversaron su carácter y su misión. Este tipo de blasfemia no es simplemente incredulidad, sino una actitud hostil que busca desacreditar a Dios deliberadamente. En las Escrituras encontramos una advertencia solemne para no apagar ni contristar al Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, Pablo escribe: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Apagar o contristar al Espíritu Santo puede ser un paso inicial hacia un endurecimiento del corazón, que eventualmente lleva a un rechazo total. La blasfemia contra el Espíritu Santo también se relaciona con la soberbia espiritual. Los fariseos, en su orgullo, no podían admitir que Jesús fuera el Hijo de Dios, ni que sus milagros fueran obra del Espíritu Santo. Este orgullo los llevó a una postura de resistencia que bloqueó cualquier posibilidad de arrepentimiento. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Finalmente, las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 12, son una advertencia para todos nosotros. No debemos tomar a la ligera la obra del Espíritu Santo ni resistir su llamado. Dios es misericordioso y desea que todos se arrepientan y sean salvos, como se expresa en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esta misericordia no anula la responsabilidad personal de responder al Espíritu Santo con humildad y fe. Cuando reflexionamos sobre la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, entendemos por qué este pecado separa completamente a una persona de la posibilidad de ser usada por Dios. En toda la Escritura, vemos que el Espíritu Santo es esencial para la obra de Dios en y a través de las personas. Sin el Espíritu no hay guía, no hay poder y no hay transformación espiritual. Este pecado no solo rompe la comunión con Dios, sino que elimina cualquier capacidad de ser parte activa de sus planes. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha sido fundamental en la obra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto muestra que el Espíritu Santo estaba presente y activo en la creación del mundo. De igual manera, el Espíritu es quien obra en la nueva creación, regenerando a los creyentes y capacitándolos para vivir según la voluntad de Dios. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo corta esta conexión esencial, dejando a la persona en un estado de separación espiritual irreversible. Jesús enseñó claramente que el Espíritu Santo es quien guía y capacita a los creyentes para cumplir su llamado. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. También en el versículo 26 del mismo capítulo, Jesús dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Sin el Espíritu Santo, no hay enseñanza, no hay recordatorio de la verdad y no hay comunión con Dios. Una persona que comete blasfemia contra el Espíritu rechaza esta fuente de guía divina, lo que imposibilita que Dios la use en su obra. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos muestra cómo los discípulos recibieron poder al ser llenos del Espíritu Santo. Este poder no era solo para beneficio personal, sino para ser testigos eficaces de Cristo
hasta los confines de la tierra. Sin el Espíritu, no hay poder para testificar ni para realizar la obra de Dios. Esto demuestra que quien rechaza al Espíritu Santo no puede ser capacitado ni fortalecido para servir en el reino de Dios. La blasfemia contra el Espíritu, al ser un rechazo consciente y deliberado de su obra, cierra completamente la puerta a esta capacitación divina. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, el apóstol Pablo escribe: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios». Este pasaje deja claro que la guía del Espíritu Santo es una característica esencial de aquellos que pertenecen a Dios. Al blasfemar contra el Espíritu, una persona rechaza esta guía y, en consecuencia, se excluye a sí misma de ser reconocida como hijo o hija de Dios. Si Dios no puede reconocer a una persona como su hijo, tampoco puede usarla para cumplir su propósito. Un ejemplo bíblico que ilustra la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es el ministerio del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo perseguía a los cristianos y actuaba en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida fue transformada por el poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17, se nos dice que Ananías fue enviado para imponer manos sobre Pablo, y éste fue lleno del Espíritu Santo. A partir de ese momento, Pablo se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Este ejemplo muestra que, sin la obra del Espíritu, nadie puede ser usado para el propósito divino. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 11, el rey David expresa su angustia después de haber pecado. «No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu». Esta oración refleja la comprensión de David sobre la importancia del Espíritu Santo en su vida y en su servicio a Dios. Aunque David cometió pecados graves, él no blasfemó contra el Espíritu y buscó sinceramente el perdón de Dios. Esto contrasta con la condición de alguien que comete la blasfemia contra el Espíritu, quien no solo rechaza el perdón, sino que también cierra la puerta a la restauración y al uso divino. Otro aspecto que debemos considerar es que Dios usa a las personas para cumplir su propósito no por sus méritos, sino por su gracia y poder. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Sin embargo, este poder viene del Espíritu Santo. Si una persona blasfema contra el Espíritu, rechaza esta gracia y este poder, quedando completamente incapacitada para ser un instrumento en las manos de Dios. El rechazo consciente y deliberado del Espíritu Santo también implica una falta de arrepentimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al rechazar esta obra, una persona no puede experimentar el arrepentimiento necesario para ser restaurada y usada por Dios. Esto significa que, aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar todos los pecados, quien comete blasfemia contra el Espíritu se coloca en una posición en la que no busca ni acepta el perdón. La Biblia también nos muestra que el Espíritu Santo es quien distribuye dones espirituales para la edificación de la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, Pablo escribe: «Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo». Al rechazar al Espíritu Santo, una persona pierde la capacidad de recibir estos dones, lo que la incapacita para servir dentro del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son solo habilidades, sino manifestaciones del Espíritu para cumplir el propósito de Dios. Sin el Espíritu no hay dones, y sin dones no hay servicio eficaz. Además, la relación con el Espíritu Santo no solo es esencial para el servicio a Dios, sino también para la vida diaria del creyente.
En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo exhorta: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La vida en el Espíritu es lo que permite a los creyentes vivir en santidad y en obediencia a Dios. Sin esta relación, una persona no puede caminar según la voluntad divina, lo que la descalifica para ser usada por Él. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que pone una barrera insalvable entre el individuo y Dios. Esta separación no es solo una pérdida de comunión, sino también una pérdida de propósito y de oportunidad de ser parte del plan divino. Dios no puede usar a alguien que rechaza su Espíritu, porque toda obra divina se realiza a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no hay poder, no hay dirección y no hay fruto que glorifique a Dios. El tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo genera muchas preguntas y a menudo inquietudes profundas en los creyentes. Una de las preocupaciones más comunes es cómo saber si se ha cometido este pecado imperdonable. La Biblia nos brinda claridad al respecto, pero para entenderlo plenamente, es necesario reflexionar sobre lo que implica la blasfemia contra el Espíritu Santo, el contexto en el que Jesús habló de ella y cómo se relaciona con la obra del Espíritu en nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32, Jesús explica qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado ocurrió cuando los fariseos, tras presenciar un milagro de Jesús, atribuyeron su obra al poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús respondió a esta acusación diciendo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Aquí queda claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo implica atribuir deliberadamente las obras del Espíritu a Satanás, negando la verdad y rechazando la evidencia de Dios. Es importante destacar que este pecado no es algo que una persona comete de manera inconsciente o accidental. No es el resultado de un momento de debilidad, ni de una duda pasajera o de un cuestionamiento sincero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo consciente, deliberado y persistente de la obra de Dios en la vida de una persona. Por lo tanto, quienes temen haber cometido este pecado deben entender que la mera preocupación al respecto es una señal de que no lo han cometido. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la convicción de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es guiarnos al arrepentimiento, ayudarnos a reconocer nuestras fallas y acercarnos a Dios. Una persona que ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo ha rechazado esta obra, se ha endurecido completamente en su corazón y ha decidido no escuchar la voz de Dios. En otras palabras, no siente arrepentimiento ni interés en buscar la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo también aborda este tema en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pasaje describe a aquellos que, con pleno conocimiento de la verdad, la rechazan intencionalmente y persisten en su rebeldía contra Dios. Sin embargo, es importante notar que este estado de dureza no es algo que ocurra de repente. Es el resultado de una resistencia constante y consciente a la obra del Espíritu Santo. Para quienes se preocupan por haber cometido este pecado, la pregunta clave es: ¿estás abierto a la obra de Dios en tu vida? Si sientes convicción de pecado, deseas arrepentirte y anhelas restaurar tu relación con Dios, eso es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. La blasfemia contra el Espíritu Santo
no deja lugar para este tipo de respuesta, porque implica un rechazo total y definitivo a la gracia de Dios. Otro punto crucial es entender que los errores y los momentos de duda no equivalen a la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24, encontramos a un hombre que clama a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad». Este hombre reconoció su lucha con la fe, pero Jesús no lo rechazó por ello. Al contrario, lo ayudó y respondió a su petición. Esto nos muestra que Dios no se aleja de quienes luchan sinceramente con sus dudas o imperfecciones. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una lucha, es una postura de rechazo deliberado y maliciosa. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos ofrece una promesa para quienes buscan el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo refuerza la idea de que Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado, excepto el que no se confiesa y se rechaza conscientemente. La blasfemia contra el Espíritu Santo, al ser un pecado que implica el rechazo del arrepentimiento, es el único que no puede ser perdonado. Es importante diferenciar entre el temor de haber cometido este pecado y la realidad de haberlo cometido. El temor es una señal de sensibilidad espiritual, de que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y de que te preocupa tu relación con Dios. Por el contrario, quien ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo no muestra interés ni preocupación por las cosas de Dios. Su corazón se ha endurecido y ha cerrado la puerta a la obra redentora del Espíritu. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, Pablo escribe: «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». Este pasaje nos enseña que el arrepentimiento genuino es fruto de la obra del Espíritu Santo. Si sientes tristeza por tu pecado y anhelas volver a Dios, eso es una evidencia de que no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que pecaron gravemente, pero que fueron restauradas por la gracia de Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y fue perdonado, llegando a ser un líder fundamental en la iglesia primitiva. David cometió adulterio y asesinato, pero buscó el perdón de Dios con un corazón contrito. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Estos ejemplos muestran que el arrepentimiento sincero siempre abre la puerta a la misericordia de Dios. En cambio, aquellos que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo en los Evangelios, como los fariseos que acusaron a Jesús de obrar por medio de Belcebú, lo hicieron desde un corazón endurecido. Ellos no solo rechazaron a Jesús, sino que lo hicieron a pesar de tener evidencia clara de que su poder venía de Dios. Su pecado no fue un error o una duda, sino un rechazo consciente y deliberado de la verdad. Si estás leyendo este mensaje y sientes preocupación por tu estado espiritual, eso ya es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Busca a Dios en oración, pídele que examine tu corazón y te guíe hacia el arrepentimiento y la restauración. La gracia de Dios está disponible para todos los que la buscan con sinceridad y humildad. La blasfemia contra el Espíritu Santo, descrita por Jesús como un pecado imperdonable, es un tema que provoca temor y reflexión profunda. Entender cómo evitar cometer este pecado no solo es crucial para nuestra vida espiritual, sino también para fortalecer nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo. Para evitar la blasfemia contra el Espíritu Santo, es necesario comprender su naturaleza, las actitudes que conducen a ella y cómo podemos vivir en obediencia y sensibilidad a la obra del Espíritu en nuestra vida. El primer paso para evitar este pecado
es mantener una relación cercana y genuina con Dios, alimentada por la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Este versículo nos recuerda que la clave para evitar cualquier tipo de pecado, incluyendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, es permanecer conectados a Jesús. Si permanecemos en Él, somos guiados por el Espíritu y fortalecidos para resistir las tentaciones. Es importante reconocer que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en nuestra vida espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús explica: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esto significa que el Espíritu Santo no solo nos enseña, sino que también nos guía en cada aspecto de nuestra vida. Para evitar este pecado, debemos ser sensibles a su dirección y no resistir su obra en nosotros. Resistir al Espíritu puede llevarnos a un endurecimiento progresivo del corazón, lo que eventualmente podría conducir a rechazar su obra por completo. Una forma clave de evitar este pecado es no atribuir las obras de Dios al mal. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32, los fariseos vieron a Jesús expulsar demonios por el poder del Espíritu Santo, pero deliberadamente atribuyeron ese poder a Belcebú. Esta actitud de rechazo intencional a la verdad y atribución del bien al mal es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu. Para evitar caer en esta trampa, debemos estar dispuestos a discernir la verdad y reconocer la obra de Dios cuando la vemos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, advierte: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar al Espíritu Santo ocurre cuando ignoramos su guía, desobedecemos su dirección o persistimos en el pecado. Si bien contristar al Espíritu no es lo mismo que blasfemar contra Él, ignorar repetidamente su obra puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de su influencia. Para evitar esto, debemos buscar una vida de obediencia y rendición total a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos da una clave importante para mantenernos en el camino correcto. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que confiar plenamente en Dios y buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida nos ayuda a evitar caer en errores graves. Cuando dependemos de nuestra propia sabiduría, corremos el riesgo de alejarnos de la verdad y resistir la obra del Espíritu. Otra manera de evitar este pecado es mantener un corazón humilde y dispuesto a aprender. En el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta actitud de humildad y disposición para ser guiado por Dios nos protege contra el endurecimiento del corazón y nos mantiene sensibles a la obra del Espíritu Santo. La humildad nos lleva a depender de Dios y a reconocer nuestra necesidad de su dirección constante. El arrepentimiento continuo es otra herramienta poderosa para evitar caer en este pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El arrepentimiento sincero no solo nos mantiene en comunión con Dios, sino que también demuestra una disposición para someter nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo.
Una persona que vive en un estado de arrepentimiento continuo está lejos de rechazar al Espíritu o de atribuir su obra al mal. La Biblia también nos advierte sobre el peligro del endurecimiento del corazón. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 13, se nos exhorta: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto implica que debemos estar atentos a las áreas de incredulidad o pecado en nuestra vida que puedan alejarnos de Dios. La comunión con otros creyentes y la rendición constante a la verdad de la palabra nos ayudan a mantener un corazón sensible al Espíritu. El Espíritu Santo también nos da discernimiento para distinguir entre la verdad y el error. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo escribe: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este discernimiento es esencial para reconocer la obra de Dios y evitar caer en actitudes de rechazo o malinterpretación de su obra. Para cultivar este discernimiento, debemos buscar continuamente la llenura del Espíritu y profundizar en nuestro conocimiento de las Escrituras. Finalmente, una vida llena del Espíritu Santo es la mejor defensa contra la blasfemia contra Él. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo exhorta: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vivimos en el Espíritu, somos guiados por su poder y protegidos contra las obras de la carne que pueden alejarnos de Dios. Esto incluye rendir nuestras palabras, pensamientos y acciones al control del Espíritu Santo, permitiéndole moldearnos y transformarnos según la voluntad de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado grave, pero no es algo que ocurra de manera accidental o sin intención. Mantener una relación cercana con Dios, vivir en obediencia al Espíritu, buscar el arrepentimiento continuo y depender de la dirección divina son pasos fundamentales para evitar este pecado. Al caminar en el Espíritu, podemos vivir en comunión con Dios, reconociendo su obra en nuestra vida y siendo usados para cumplir su propósito eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los temas más serios y profundos abordados por Jesús en los Evangelios. Este pecado, señalado como imperdonable, resalta la importancia de nuestra relación con el Espíritu Santo y nuestra disposición a reconocer y aceptar su obra en nuestras vidas. Al reflexionar sobre este tema, es crucial entender no solo lo que implica este pecado, sino también lo que nos enseña acerca de la misericordia, la justicia y el amor de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para su pueblo, enviado para guiarnos, fortalecernos y transformarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador, el Espíritu Santo, nos capacita para caminar en la verdad, nos convence de pecado y nos guía hacia una relación más profunda con Dios. Rechazar al Espíritu no es solo rechazar su obra, sino también rechazar la gracia y el amor de Dios que se manifiestan a través de Él. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo radica en que no es simplemente un acto de desobediencia o un error humano. Es un rechazo deliberado, consciente y persistente de la verdad. Los fariseos, al atribuir las obras de Jesús al poder de Belcebú, no solo negaron lo evidente, sino que endurecieron sus corazones contra la obra redentora de Dios. Este endurecimiento es lo que hace que este pecado sea imperdonable, ya que la persona que lo comete cierra la puerta al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 27,
se nos advierte sobre las consecuencias de rechazar la verdad. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pasaje refuerza la idea de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no ocurre por ignorancia o debilidad, sino por una decisión consciente de resistir y rechazar a Dios. Al reflexionar sobre este pecado, también debemos considerar el papel central del arrepentimiento en nuestra vida espiritual. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es la respuesta que Dios espera de nosotros cuando pecamos. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo implica un rechazo total al arrepentimiento, lo que hace imposible recibir el perdón de Dios. Esta enseñanza también nos llama a examinar nuestras propias actitudes hacia el Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, Pablo exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu ocurre cuando ignoramos su guía, persistimos en el pecado o nos alejamos de la verdad. Aunque contristar al Espíritu no es lo mismo que blasfemar contra Él, es un recordatorio de que nuestras acciones y actitudes pueden afectar nuestra relación con Dios. La relación con el Espíritu Santo es fundamental para nuestra vida como creyentes. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Pablo escribe: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que nuestra vida diaria debe estar en sintonía con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Al rendirnos a su guía, permitimos que Dios nos transforme y nos use para su gloria. Es importante destacar que la preocupación por haber cometido este pecado en sí misma es una evidencia de que no se ha cometido. Una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo no siente convicción, remordimiento ni interés por las cosas de Dios. Este pecado implica un endurecimiento completo del corazón, que se manifiesta en una resistencia deliberada a la gracia de Dios. Si sientes preocupación por tu relación con Dios, eso es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. La promesa de Dios para quienes buscan su guía y perdón es clara en las Escrituras. En el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8, Dios declara: te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa nos asegura que, al buscar a Dios con un corazón humilde y arrepentido, Él nos guiará y nos protegerá. Nuestra responsabilidad es permanecer sensibles a su voz y obedecer su dirección. La reflexión sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo también nos invita a valorar la gracia y la misericordia de Dios. Aunque este pecado es imperdonable, la Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de sus errores y pecados, fueron restauradas por la gracia de Dios. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, fue perdonado y restaurado para convertirse en un líder clave en la iglesia primitiva. David, a pesar de sus pecados graves, buscó a Dios con un corazón contrito y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 4 al 7, Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, que ilustra la disposición de Dios para buscar y restaurar a los pecadores. Esta parábola nos recuerda que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, este arrepentimiento solo es posible si estamos dispuestos a escuchar y responder a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La enseñanza de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo no solo es una advertencia, sino también un llamado a vivir en comunión con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: «Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa asegura que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, enseñarnos y fortalecernos en nuestro caminar con Dios. Al considerar la gravedad de este pecado, también debemos recordar la bondad y la paciencia de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia divina nos da la oportunidad de volvernos a Dios y buscar su perdón, siempre que nos cerremos nuestro corazón a su Espíritu. La reflexión sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo nos lleva a un entendimiento más profundo de nuestra relación con Dios y de la importancia de vivir en obediencia y sensibilidad a su guía. Dios desea que permanezcamos en su amor, que aceptemos su gracia y que permitamos que su Espíritu obre en nosotros. Al rendirnos a su voluntad, encontramos paz, propósito y la certeza de que somos guiados por su mano poderosa. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.